Eso es algo para mí. ¿Enviar qué? ¿A Pedro el alcalde? Perdón. Señora. Tranquilos. Listo, muchachos. Vengan a ver. Van a perder mucho tiempo. Ahora cuidado. El día de hoy vamos a trabajar entonces postres fríos, pero nace de un postre que se tiene que hornear en el proceso. El postre se llama flan. ¿Cuál flan vamos a trabajar hoy? El flan de caramelo. ¿Listo? Es el postre que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a explicar toda la técnica y todo el proceso. Por ahora les voy a explicar un poco, les voy a dar un poco de la introducción de la historia. Los flanes, ¿de dónde nacen? Nacen de un proceso que se le llama el tiropatiam, que lo inventaron, digamos que fue una mezcla de tres culturas, de los griegos, los romanos y los fenicios. Fueron quienes en ese momento aplicaron una técnica. Ellos lo único que hacían era coger leche de cabra y lo que hacían era mezclarla con huevos. La mezclaban y la ponían en los hornos donde hacían el pan, pero las ponían en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque los hornos se apagaban en las noches, se apagaban era que todo el día duraban prendido con leña y al final en la noche se apagaban solitos y ese calor residual lo que hacía era cocinar esa mezcla, que es una mezcla que necesita una temperatura controlada por cierto tiempo para que él cuaje los huevos. ¿Listo? Entonces así fue que inventaron, digamos, el proceso de los flanes. Aunque en ese momento el tiropatiam solo pertenecía a leche y huevo. Más adelante los romanos, hacia el año 550 y 600 a.C., evolucionan un poquito el tiropatiam y lo convierten en leche normal o leche de res, iba a decir, leche de vaca, miel, huevo y cuando sale del horno le adicionan pimienta. ¿Listo? Todo esto porque ellos le atribuyen que el huevo es uno de los mejores benefactores para la salud. Donde ellos dicen que el huevo ayuda a la fertilidad, el huevo ayuda al mal de cama, el mal de cama es la pereza, el mal de cama es la persona que siempre quiere dormir, ese es el mal de cama. ¿Listo? ¿De qué ríe? Que ella se va a echar un par de huevos para poderse levantar de la cama. Yo también. La mayoría lo dijeron por acá. ¿Listo? ¿Bien? Más me está persiguiendo. ¿Listo? Entonces, ellos hacen esa parte, pero no dejan de lado la técnica del horno. Siguen aplicando la técnica del horno. ¿Listo? Esa parte del tiropatiam queda durante mucho tiempo, pero llegan a España los gallegos con esa técnica porque los romanos vienen hacia España y traen esa técnica, pero los españoles lo que hacen es modificarla un poco. Ahí lo que hacen ya es adicionarle un poco de miel, un poco de esencias, ya le ponen ciertos aromas y a eso ya lo convierten en un proceso que se le denomina flado. De ahí nace el flan. ¿Listo? Los flados simplemente son el mismo proceso del tiropatiam, solo que ellos ya lo ponen un poco más técnico. Entonces ya empiezan a batirlo, ya empiezan a adicionarle el azúcar de una manera, la miel de otra manera, y empiezan a seguir una cierta orden o unas ciertas parámetros, a los cuales se le denominan ¿qué? Técnicas. ¿Listo? Los españoles dicen que eso es de ellos, pero en realidad en Francia también eso lo venían trabajando y lo venían cultivando. El proceso de ellos es aún mucho más técnico que el de los españoles. Y el proceso técnico que ellos inventan o que desarrollan se denomina baño María. ¿Listo? El cual tiene que entrar al horno y lo trabajan por un proceso que ya les voy a contar. Ese baño María también ellos inventan un proceso nuevo que lo denominan caramelo. Y ese caramelo, digamos que no es un proceso nuevo para ellos. No han venido trabajando en ciertas cosas, pero se lo meten al flan. Entonces cuando le meten caramelo, lo convierten en flan de caramelo. ¿Listo? ¿Cómo es la técnica que ellos trabajan? Ellos trabajan la técnica de agua a 3/4 o de molde a 3/4. ¿Cuál es el 3/4? Sencillamente, ellos cogen y vierten la mezcla del flan en un molde a tope y lo ponen en una bandeja donde la van a llenar con agua. El agua debe tocar como mínimo 3/4 del molde. ¿Por qué? Porque resulta que
el fuego o el calor directo del horno cuando entra en contacto con un líquido, ¿qué sucede? Va a empezar a ¿qué? Hervir. A hervir. Y ellos dicen, no, nuestro flan no puede hervir porque si queda hirviendo va a quedar con agujeros. ¿Ellos qué quieren? Obtener un tipo de mantequilla. Haga, digamos que la aclaración que no es una mantequilla, ¿no? Pero ellos quieren ver como la textura de una mantequilla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le meten agua para que el calor no sea directo de horno, sino sea directo de ¿qué? De temperatura de agua, ¿sí? De la temperatura de cocción de agua. Sin embargo, el agua dentro del horno no va a llegar a un punto de ebullición. Va a estar por debajo del punto de ebullición, va a estar sobre los 88 a los 92 máximo, ¿sí? El agua no alcanza a calentarse tanto por la cantidad de agua que hay, entonces el control de temperatura para el flan va a ser ¿qué? Estable, no lo va a quemar ni lo va a empezar a tampoco a llevar a ebullición, por lo tanto vamos a obtener ¿qué? Un flan totalmente liso. Eso es lo que ustedes tienen que esperar hoy de su proceso. El único punto donde usted puede esperar que tenga burbujas es en esta parte donde no hay ¿qué? Agua, ¿cierto? En esa parte podríamos obtener unas burbujitas pequeñas o a veces unos gránulos más abiertos. ¿Listo, muchachos? Una buena técnica que me enseñaron a mí por parte de los americanos es que a esta base, para que no vaya a hervir el agua, puedo poner una base acá de un material que me absorba las burbujas. En ese entonces el cartón, aunque el cartón no se puede trabajar en cocina, no, está prohibido. Sin embargo, en ese entonces trabajamos el cartón, que es una base con un cartón corrugado, ¿cierto? Entonces cuando entraba el agua, acá entraban las burbujas que estaban empezando a tener punto y se las absorbía y entonces acá ya salía ¿qué? Un líquido normal, mientras que acá se quedaban las burbujas, por lo tanto nunca el molde se movía y tampoco obtenía un punto de ebullición. ¿Listo? Esa es una muy buena técnica. ¿En cuánto tiempo va a estar este horno, este proceso? En 1 hora y media. O hasta que se vea dorado por arriba, metemos el cuchillo y si el cuchillo sale limpio, ya está. ¿Listo? 190 grados centígrados. O 1 hora y media o cuchillo limpio. Pero cuando esté de cuchillo limpio se va a sacar del horno y por obligación hay que dejarlo refrigerar o tomar temperatura ambiente. Para lograr temperatura ambiente usted debe llevar este proceso a más o menos, si lo va a dejar a temperatura ambiente en su casa, de 8 a 24 horas. Si nos ponemos a hacer el proceso acá nosotros a 24 horas, pues ustedes no van a comer hoy, ¿sí? Por eso lo vamos a llevar a ¿qué? Al turbomix, al enfriador, al intercooler, o el cooler, lo que lo quieran llamar, en realidad el abatidor, ¿sí? Lo vamos a meter allá y lo van a meter durante 15 minutos o hasta que el cocotte se sienta frío. Va a tener una desventaja eso, que como lo estamos enfriando por cámara de frío, cuando él sale de cocción, la parte de abajo que es caramelo, ahorita les voy a explicar cómo se hace, la parte de abajo que es caramelo está líquida cuando sale del horno. Si lo dejo en temperatura ambiente, él no va a volver a solidificarse. Pero como lo voy a meter ¿qué? A frío, él va a volver a ¿qué? A solidificar. Y si se solidifica, es mejor que tenga agua hirviendo en la estufa para poder lavar el cocotte al final, porque va a tener una capa gruesa de caramelo. ¿Listo? ¿Ya la lavaste? Dale. ¿Listo, muchachos? ¿Sí me hice entender esa parte? Listo. A los cocottes es necesario adicionarles ¿qué? Caramelo. Para ese caramelo ustedes lo que van a coger es una sola persona lo va a hacer para todo el grupo. Va a coger 500 gramos de azúcar, que equivale a ¿qué? Al 100%, y le van a meter el 20% en agua. ¿Cuánto es el 20%? 100 gramos. ¿Okay? ¿Listo? Y unas goticas de limón, si hay limón. ¿Listo? Y llevamos eso a que se haga caramelo rubio, para que cuando se baje del fuego se torne oscuro. Acuérdense, si yo bajo oscuro el caramelo de la estufa, ya está quemado. Entonces vamos a evitar que se queme en rubio, ¿listo? Se vierte una capa pequeña en el cocotte y se le entrega a cada grupo. Son 3 cocottes por grupo, ¿listo?
Dejan que se enfríe solo el caramelo a temperatura ambiente, porque si lo obligo a enfriarse en frío, lo que hago es que se enfría y automáticamente se enfría, se cristaliza y se rompe, como cuando uno le pega un vidrio y se rompe. O cuando se estrellan los carros, ¿han visto cómo quedan los carros con los vidrios? Queda exactamente el caramelo así. Y eso va a impedir que haya un proceso perfecto en la coagulación del huevo dentro del flan. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Profesor Don Freddy. Escoba, recogedor y trapero. Tengo escoba y trapero, recogedor no. ¿Listo? Señor. Seguimos. Hasta ahí entendidas las técnicas. Ahora voy a explicar el flan. ¿Listo? El flan solo se compone de 3 ingredientes básicos. Usted puede hacer flan con esos 3 ingredientes. El primero es huevos, por obligación. El segundo es leche y el tercero es azúcar. Un cuarto sería una esencia para darle sabor. Un flan de coco, esencia de coco. Un flan normal, esencia de vainilla. Un flan de arequipe, esencia de arequipe. Póngale la esencia que quiera. ¿Listo? Esos son los 3 ingredientes que usted necesita. Sin embargo, para que la textura del flan sea más tipo mantequilla delicioso, que cuando usted lo vea quede así cuajadito, no como una leche asada. ¿Sí conocen la diferencia de la leche asada, que se ve toda llena de huecos? Se le adiciona crema de leche y leche condensada. ¿Listo? ¿Cómo es el proceso? Va a coger las 3 leches, leche, crema de leche y leche condensada, y las va a llevar a un baño María. No las ponga en directo, baño María, ¿listo? Cuando esté la temperatura más o menos sobre 60 grados, vamos a coger los huevos y el azúcar y las batimos. Y en forma de hilo, se va adicionando, ¿listo? Se va incorporando. Y cuando ya la mezcla esté espesita, pero espesa líquida, no espesa crema, hago esa aclaración, se vierten sobre los cocots que ya tienen el caramelo. Inmediatamente está en el caramelo, al horno, en el baño María, y lo dejamos ahí hasta que salga el proceso. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? La fruta que usted tiene acá es simplemente para decoración. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Señor. ¿Entendido? Sí, Listo. señor. ¿Cuánto van a hacer de flan? 150 gramos en leche. Pilas, no le estoy dando el porcentaje inicial, que son 100. Usted tiene que averiguarme. ¿Cómo lo averigua? Este por este dividido este. Cuando tenga este de acá, ya puede hacer este por este dividido este, que sería el 100%. ¿Entendido, muchachos? Hoy se lo cambié simplemente para que no siempre se lleven la misma estructura, para que piensen un poquito que se puede desglosar las cosas. ¿Listo? De caramelo, 500 gramos. ¿Entendido, muchachos? Todos los grupos tienen que trabajar lo mismo, así que, muchachos, a trabajar. Háganle pues.